Bien. El Instituto Tecnológico Superior de Desarrollo Humano CRECER da la bienvenida a nuestras distinguidas autoridades, Yolanda Suárez, rectora de la institución, Juan Carlos Arteaga, vicerrector académico, Susana Fernández, vicerrectora administrativa, a los promotores de la institución, Verónica Ávila y Santiago Ávila, a los docentes, coordinadores, estudiantes, graduados y a la comunidad académica en general, al lanzamiento de la tercera edición de la revista Mente Abierta. Como ustedes ya saben, la revista Mente Abierta es un espacio valioso para conocer y escuchar las nuevas posturas, miradas, así como la diversidad de conocimientos y voces. En esta edición contamos con el resultado de 2 investigaciones llevadas a cabo por docentes y estudiantes de nuestra institución. Belén Negrete y Alcímar Narváez midieron el impacto del salario emocional en la reducción del síndrome de agotamiento profesional en los docentes del Instituto Tecnológico de Desarrollo Humano CRECER durante la pandemia COVID-19. Por su parte, Andrea Miño y Paulette Mera realizaron un análisis de contenido de los posteos de la red social TikTok para comprender las estrategias que se están aplicando en la cobertura de la marcha para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, conocido mundialmente como 8M en el año 2021. También contamos con ensayos académicos que hoy serán presentados en este evento. Las autoras nos compartirán los hallazgos encontrados, así como la experiencia de haber escrito para la revista Mente Abierta. Finalmente, quiero agradecer a Verónica Ávila, Rebeca Vinuesa, Valesca Lavarello, Teresa Obando, Belén Negrete, Alcímar Narváez, Andrea Miño y Paulette Mera, mujeres comprometidas y talentosas. Sin ustedes, no habría sido posible compartir hoy con toda la comunidad la tercera edición de la revista Mente Abierta. Ahora doy la bienvenida a Verónica Ávila, quien nos hablará sobre el proceso emocional o de organización de la experiencia. Bienvenida, Verónica. Buenas noches con todos. ¿Me escuchan bien? Ok. Bueno, voy a ir desarrollando mi presentación y a la vez me voy a apoyar con unas imágenes. Buenas noches, Ceci. Así que permítanme un momento. Ok. Quiero tener esto a mano. Perfecto. Entonces, el texto que yo he desarrollado tiene un carácter más teórico, es una búsqueda bibliográfica, digamos, y se titula El proceso emocional o de organización de la experiencia. Si bien nuestro instituto ofrece la tecnología en desarrollo humano, los estudiantes se presentan a sí mismos como terapeutas emocionales. Este término se acuñó en parte porque, ya que la emoción es una experiencia humana universal, sin necesidad de saber definir qué es una emoción, las personas, el público amplio, parecen estar más cerca de imaginar qué podría hacer un terapeuta emocional cuando entender qué sería un tecnólogo en desarrollo humano parece más árido, un poco más difícil. La cuestión es que si vamos a declararnos terapeutas emocionales, lo mínimo es estar de acuerdo en qué es una emoción. Pero esto no es tarea fácil. De hecho, desde los inicios de la psicología, filósofos y científicos han batallado con cientos de definiciones diferentes sin llegar hasta el día de hoy a un completo consenso. En lo que se refiere a la persona lega, el asunto es que todos nacemos con la capacidad ya cableada en nuestros cerebros para sentir y expresar nuestras emociones y comprender las emociones en el rostro de los otros. El recién nacido viene al mundo sabiendo leer en el rostro de su madre la ira, la tristeza, la alegría y el miedo. Luego aprenderemos a nombrarlas, pero explicar en qué consisten, eso ya es más difícil. Por esa razón, Elizabeth Duffy, imagínense, ya hace, ¿cuánto? 90, un poco más. ¿Cuánto es? Unos 90 años, en 1934. Rechazó el uso científico del término emoción. Elizabeth Duffy dijo que
que más valía que no usemos un término tan vago, tan contradictorio, porque la verdad es que en el mundo cotidiano esta palabra se usa para hablar de cosas diferentes en diferentes ocasiones para diferentes personas. De hecho, los textos de psicoterapia que empleamos no se detienen a definir este concepto básico, y tal vez es que se ahorran el peliagudo problema que en realidad es este. O lo que hacen es recurrir, y lo hacemos todos, recurren a definiciones circulares. Así lo hace Pat Ogden, que es una de las autoras que estudiamos, ¿no es cierto? Si vemos el texto de la psicoterapia sensoriomotriz, ella habla de la emoción como uno de los 5 componentes de la experiencia presente, pero no la conceptualiza. Y lo mismo va a pasar si vemos a Rogers, si leemos a Peirce, hablan de la emoción, en todas las páginas, pero sentarse a decir qué es, no. De eso se ocupa la psicología, digamos, ¿no? Una de las cosas que ocurren es este asunto de tener definiciones circulares, es decir, si uno busca, te van a decir que es una emoción, un afecto intenso. Y si buscas qué es afecto, te dice emoción, no es una emoción. O así, siempre la definición es circular. Múltiples teorías sobre la emoción han puesto su atención, cada una en un distinto aspecto del fenómeno, tal cual es esa historia que todos conocemos de varios ciegos describiendo un elefante. En las últimas 2 décadas han comenzado a converger las miradas y mi artículo presenta la visión que podríamos decir contemporánea, que entiende a la emoción como un proceso multicomponente, no como un evento, no como un fenómeno aislado, sino como un proceso. Gross la describe como una transacción persona-situación que tiende a seguir un patrón establecido. Y este proceso comprende una vulnerabilidad previa a ciertas señales, eventos internos o externos a los que se presta atención, una primera evaluación por debajo de la conciencia en función de los objetivos en curso, que de entrada me dice si el evento es agradable o desagradable, si es seguro o peligroso, si es verdad o mentira. A partir de esta evaluación se desata una cadena de respuestas o cascada de respuestas neurofisiológicas, experienciales subjetivas, es decir, pensamientos y sentimientos, y conductuales, comportamentales. Y finalmente, aparecen comportamientos expresivos verbales y no verbales. Veamos esto en un ejemplo. Comencemos con una persona. Lucía crece en un contexto en el que no se celebraban los cumpleaños. Por X, Y o Z razón cultural de su familia, nunca se celebraron los cumpleaños. El evento es un evento externo, ocurre en el trabajo. En el trabajo, Lucía quiere ser aceptada, ese es su objetivo. Sin embargo, hay un momento en que los compañeros le piden cuota para celebrar a alguien más, no a ella, que está de cumpleaños. Y la evaluación, esta es la cuestión, apenas hay un evento, todo nuestro sistema evalúa. Y ya les digo, es polar, es muy básico. Me gusta, no me gusta. Es algo así como bueno, mal, ¿no? A ella no le gusta. Y esto puede ni darse cuenta, es una evaluación visceral. Obviamente el cerebro está completamente involucrado, ¿no es cierto? Pero es visceral y está antes de las palabras. Una vez que no le gusta, su cerebro empieza a trabajar y activa respuestas, envía órdenes y respuestas fisiológicas de enojo. Piensa que es el colmo, que sean unos irresponsables, todos estos, y se enoja. Y actúa, por ejemplo, diciendo que les debería dar vergüenza de perder así el tiempo en época de balance. El rostro, esta es la parte de los comportamientos expresivos, el rostro va a expresar enojo y descalificación. El comportamiento es no verbal, ¿no es cierto? Son los gestos y todo, y también lo verbal y lo no verbal.
La verdad es que para mí, mientras iba leyendo sobre esto, dar con una definición tan extensiva de emoción me asombró, porque yo la había entendido, así aprendí a verla como una parte de la experiencia presente. Y frente a este nuevo modelo, la emoción ya no era una parte, era el todo. Y esto me lleva a equiparar este concepto de proceso emocional con el concepto de Ron Kurz sobre la organización de la experiencia. Recordemos que para Kurz, el material nuclear está constituido por una suma de aprendizajes originarios sobre quién soy yo, quién es el otro y cómo nos relacionamos. Este material organiza la forma automática de dirigir la atención, percibir los estímulos, interpretar, sentir y actuar. Si entendemos la emoción como un evento breve, energético, movilizador, influyente, la clave del trabajo del terapeuta emocional estaría puesta en el apoyo para ayudar a sostener emociones negativas, a tolerarlas, qué sé yo, y la descarga, obviamente. Pero si entendemos la emoción como un proceso multicomponente, la clave del trabajo del terapeuta emocional está en el autoconocimiento para la regulación y para el cambio. Contar con una definición de proceso emocional nos permite pensar y defender el rol del terapeuta emocional como alguien que ayuda a las personas a conocerse y a entenderse en cada punto de este proceso que hemos descrito. La idea es que entonces, si es un proceso y tiene múltiples etapas, el acompañante va a ayudar a que la persona se entienda en cada uno de estos puntos. Por ejemplo, entender por qué es sensible hacia cierta información y no hacia otra. Entender y darse cuenta de que todo el tiempo está evaluando y evaluando visceralmente y fuera de la conciencia. Y entonces aprender a leer sus señales corporales de esa evaluación. Aprender a conocer cómo su cuerpo se pone, cómo responde y cómo empiezan a surgir pensamientos que están fundados en las creencias adquiridas en la infancia. Aprender a darse cuenta de cómo piensa, siente y actúa. Y finalmente, cómo se mueve, cómo se expresa. Acompañar al cliente a investigar cómo se fundaron las bases que automatizaron su proceso emocional es una forma de facilitar el crecimiento y la transformación. Escribir un artículo académico resulta un desafío para mí, resultó un desafío y me parece humildemente que es un trabajo incompleto. Soy una persona inteligente, lo digo de frente, pero tengo una serie de funciones ejecutivas defectuosas. Si ustedes no saben qué es una función ejecutiva, vamos a decir que es algo así como el director de la orquesta. Es esa parte del cerebro que nos permite planificar y organizar las actividades, saber cuánto nos tardamos en hacer las cosas. Por ejemplo, cuando estamos frente a una situación, la función ejecutiva nos permite saber qué es lo importante y dejar de lado lo que no es importante. Eso para mí es heroico, yo no puedo. La literatura sobre la emoción es tan amplia, es tan vasta que yo simplemente sentía que metía mi patita en la orilla y luego ya estaba sumergida en alguna parte y no podía avanzar. Entonces leí muchos materiales interesantes, pero luego me quedaba pegada en ellos. Y yo estoy recién ahora aprendiendo a entender estas dificultades mías y las estoy aprendiendo a manejar. Me ha hecho mucho bien entender esto. Pero la verdad, les comparto que para mí cualquier proyecto lo siento más difícil de lo que debería ser. En todo caso, este esfuerzo me ha traído claridad y espero que aporte a comprender lo que hacemos como acompañantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias por tu participación. Ahora vamos a dar inicio a las preguntas, a ver si es que alguno de nuestros participantes que nos acompañan hoy tienen alguna pregunta o comentario sobre el proceso emocional o organización de la experiencia. Guadalupe.
Muchas gracias, un abrazo a todos los presentes. Berito, felicitaciones por tu investigación. Es súper interesante lo que nos estás indicando acerca de las emociones, ¿no? Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo desde el punto de vista del docente, como estamos trabajando con estudiantes, aun cuando ya son personas adultas, ¿no? Y que han tomado su determinación por el estudio, ¿cómo, qué hacer nosotros como docentes para que esa experiencia y esa carga emocional que ellos tienen al momento en el que están estudiando la carrera, por ejemplo? ¿Qué hacer nosotros como desde la docencia para que esa carga emocional se convierta como en una especie de gasolina para el automotor? No sé si me hago entender esta pregunta. El micrófono, Benito. Entiendo que estás preguntando, Wada, en relación a la motivación, cómo usar cómo usar la emoción de una forma que motive a la conducta de estudio. ¿Es esto lo que estás preguntando? ¿Podrías poner un ejemplo? Por O ejemplo, sea, un efecto concreto que te hace formular esa pregunta. como sabes, yo trabajo en la carrera de lengua de señas. Entonces son el aprendizaje de la lengua de señas como una segunda lengua para nuestros estudiantes es altamente competitiva, es decir, se necesita de mucho esfuerzo. Para algunos es un reto que lo logran. Y la misma acción para otros es un sufrimiento. Entonces tienen que estar como continuamente, hay emocionalmente, a veces unos se sienten triunfadores, digamos, ¿no? Logrando el objetivo, otros no, otros se van como decepcionando. Entonces, por ese lado va mi pregunta. ¿Cómo trabajar la parte emocional de los estudiantes desde mi puesto de profesor? Te sigo ahora. Para empezar, es precisamente lo que hemos visto o he tratado de presentar, es como que es una complejidad brutal esto, ¿no? Esto es muy amplio. Pero un tip, una cosa que me parece que nos puede servir, es esta primera parte de la evaluación, entender que frente a cada situación, a ver, todos estos ítems que había mencionado, primero hay una vulnerabilidad previa. Acuérdense que decía, hay ciertos componentes. El primero es una vulnerabilidad previa. Entonces, esto mismo que tú señalas, Guada, que para distintos alumnos la misma tarea resulta para unos motivadora y para otras desalentadora, prueba esto, de que la vulnerabilidad antecede al evento. ¿No es cierto? ¿De dónde viene esta vulnerabilidad? Obviamente de las diferencias existentes durante la formación. Pero en todo caso ya podemos primero observar eso, estar abiertos a que va a ser distinto para cada cual. Luego, entender que una vez que se produce el evento, cada uno de los trabajos que se envían, cada uno de los retos que tiene que ir llevando adelante el estudiante, producen una evaluación, ¿no? Apenas es planteado, la persona lee y como se dice, es por debajo de la conciencia, puede no saber que no le está gustando, ¿no es cierto? Entonces, en esa parte hay un trabajo como para poder darse cuenta de esta primera, si hay malestar o bienestar, el más simple. Esto es como con un niño, guta o no guta. Guta o no guta, es bueno o malo, ¿no es cierto? Y entonces es como no acelerarse de allí para adelante, sino primero reconocer eso. Porque esto es como desenhebrar, es una cosa que está hecho nudo. ¿Cómo le separamos un poco a lo que está ocurriendo y cómo podemos observar
¿qué viene luego? Porque una vez que hubo la evaluación negativa, porque eso es lo que más nos preocupa, ¿no es cierto? Cuando la evaluación es negativa, hay una serie de pensamientos que no podemos nosotros adivinarlos, la persona tiene que llegarse a dar cuenta. Pensamientos muy básicos, automáticos, que están produciendo ese malestar. Por ejemplo, cosas del género, no voy a poder, es injusto que me manden tanto trabajo para tan pronto. ¿Por qué me tratan así? No sé, son distintas cosas que la persona puede estar teniendo allá adelante, pero que si no son convertidas, no son traídas a la conciencia y no pueden ser verbalizadas, van a, obviamente, a producir un comportamiento, finalmente ya las acciones en contra, por ejemplo, van a producir la postergación o que se haga mal, y si se hace mal y se posterga otra vez, hay un círculo vicioso porque va a haber frustración. Entonces, esto es como bastante complejo, pero yo diría, lo más simple es cómo nos detenemos el suficiente tiempo para poder notar el vago malestar y tratar de ponerlo en palabras. Hacer este esfuerzo de traducir este vago malestar. Eso, tal vez, no sé si, sé que el evento tiene un tiempo limitado y me voy a quedar allí con mi respuesta. Gracias, Juan. Perfecto, muchas gracias, Verónica, y muchas gracias igual, Guadalupe. Vamos a seguir con la siguiente presentación. Solo denme un minutito que tengo que remover a los... Ya, perfecto. Vamos ahora con Verónica. Gracias, Verónica. Vamos con Valesca y Rebeca Vinuesa. Valesca Lavarello y Rebeca Vinuesa, quienes hablarán sobre la sordoceguera, una discapacidad invisibilizada en el Ecuador. Un momentito. ¿Dónde estás, Vale? Ya te vi. Aquí. De acuerdo. Listo, ahí estamos. Bienvenidas. Muchísimas gracias. Buenas noches con todos. Voy a compartir, por favor, si me confirman. ¿Sí se puede ver? Sí. A ver, espérame un momentito que... Listo. ¿Me confirman, por favor? Sí, se mira, se ve la Listo. presentación. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, por el espacio también que nos dieron pues para nuestro ensayo acerca de la sordoceguera, una discapacidad invisibilizada en el Ecuador. Primero que todo, hay que decir una cosa. Aquí, al momento en el que nosotros decimos sordoceguera, nos estamos refiriendo a una discapacidad única, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay ¿por qué defendemos esta parte? Primero, hay que tener en cuenta que es la pérdida de la funcionalidad auditiva y visual que están simultáneamente presentes. Es una combinación de dos deficiencias sensoriales, más no es una suma de discapacidades. ¿Por qué? Al momento en que nosotros nos referimos a una deficiencia, estamos hablando de una ausencia o alteración en las estructuras o funciones corporales. Y al momento en el que nosotros decimos discapacidad, es la barrera que encuentran las personas para poder participar en la sociedad, ¿sí? La discapacidad es lo que impide a esta persona que participe dentro de la sociedad. Es por ello que nosotros defendemos que la sordoceguera es una discapacidad única, no es una discapacidad múltiple. Lastimosamente aquí en la legislación del Ecuador no está catalogada como así, está catalogada como una discapacidad múltiple, ¿sí? Por lo cual, la Federación Mundial de Sordociegos nos dice que en el mundo
más o menos hay entre un 0.2 y el 2% de la población que tienen sordoceguera. Y es un grupo muy diverso e invisibilizado. Es un grupo muy heterogéneo porque cada persona tiene diferentes restos visuales, restos auditivos. Y eso también acarrea que cada persona tenga una necesidad especial y específica. A pesar de que la sordoceguera ya tiene necesidades especiales en la parte de comunicación, en la parte de acceso a la información y la movilidad, que esto acarrea muchísimas más cosas como la parte educativa, como la parte laboral, pero es muy amplio. La población que tiene sordoceguera, cada persona es un caso específico y necesita adaptaciones específicas, a pesar de que todos tienen, como les digo, en estos 3 ámbitos, pues la parte que hay que hacer más adaptaciones. Aquí, actualmente en el país, pues nuestro querido CONADIS tiene registro de 120.935 personas que tienen discapacidad auditiva y visual. Pero, ¿dónde están los sordociegos? No están especificados como se requiere, si no están en el grupo de personas con discapacidad auditiva o en el grupo de personas con discapacidad visual. Eso quiere decir que no hay una especialización en su trato, en las adaptaciones que se requieren, y esto acarrea pues que estas personas realmente no puedan incluirse en la sociedad. Si es que tomamos los datos de la Federación Mundial de Sordociegos, nos dice, con el 0.2%, nos dice que en el Ecuador hay más o menos 36.186 personas con sordoceguera. ¿Pero dónde están? ¿Dónde podemos tener esos datos? Teniendo en cuenta que el CONADIS solo toma en cuenta a las personas con discapacidad que están registradas, realmente está muy invisibilizado. No tenemos datos de nada. Nosotros generalmente podemos conocer a 1, 2, 3, 4, 5, 10 personas sordociegas, pero no están en estos grupos. No hay un grupo específico, están mezclados. Por lo tanto, pues es muy difícil encontrarlos, trabajar con ellos y crear todas las adaptaciones para que ellos puedan incluirse. Ser un guía intérprete, pues es un trabajo, no solamente en el que llegas, haces un trabajo y te retiras. El guía intérprete tiene un compromiso con esta persona, porque generalmente se tiene que tener un acercamiento. Aquí pues tenemos, por ejemplo, a Helen Keller. Si es que ustedes han escuchado de Helen Keller, ustedes van a saber cuántos guías intérpretes tuvo en toda su vida. Pues una persona. Es un trabajo más personalizado, más individual y es un contacto personal que tenemos con la persona sordociega. En base de todo lo que ha dicho Valesca, surge en nosotros un montón de preguntas, un montón de interrogantes. Primero, ¿cuál es la importancia del guía intérprete? Sí, es un porcentaje tan pequeñito, ¿no? 0.2% de la población, es mínimo. Pero podemos decir que no es así, tiene que haber mucho más. Pero ahora, si nos dicen que son 36.100, ¿no? Personas sordociegas, ¿y dónde están los sordociegos? Sí, que no los vemos. Bien, ¿cuál es la importancia de la guía intérprete ahora? Bien, primero que nada, es importante comunicarnos con las personas sordociegas porque la comunicación es vida. Una persona que no tiene comunicación es una persona que no sale adelante jamás. Entonces, tenemos que comunicarnos con ellos. ¿Cómo nos comunicamos? Tenemos que realizar adecuaciones en el mundo que les rodea, no solamente para comunicarnos, sino también para que puedan desenvolverse bien en el hogar, en el trabajo, en la comunidad. Miren, lo que es más importante, no ser una carga para su familia. Entonces, para eso debemos realizar adecuaciones
en la comunicación. No se utiliza solamente un solo método, no, sino que estos pueden ser combinados. Estamos, en la actualidad, estamos capacitando a personas, guías, intérpretes, pero dándoles lo máximo de lo máximo para que ellos puedan utilizar los métodos combinados. Bien, ¿cuáles serían los métodos combinados? Con la diapositiva que vimos antes, había uno de los métodos ya que es la dactilología en palma, que hemos estado estudiando con un grupo de estudiantes de Guía Intérprete 1, digamos, y los otros métodos de comunicación que tenemos ahora, que son en la primera fotografía, la lengua de señas apoyada, lengua de signos apoyada. En la segunda fotografía tenemos el Tadoma, que es sumamente importante también. Y en la tercera fotografía tenemos el método bimodal. El método bimodal que para las personas sordas es una cosa que está ya dejada aparte, digamos, no está en uso, pero en cambio para la persona sorda ciega es muy importante su utilización. Bien, ahora, hablando de mi experiencia de trabajar con personas sordociegas, bueno, es un trabajo apasionante realmente que nos obliga a investigar, estar al día, cada día va cambiando, cada día surge alguna cosita buena, alguna cosita interesante, ¿sí? Con la que se les puede ayudar más a las personas sordociegas. Es fundamental aprender a reconocer a estas personas y es lo que se les está enseñando en Guía Intérprete para que ellas, así que vean a una persona sordociega, digan ya sé quién es ella, en qué estadio está y sobre todo apreciar cuál es su potencialidad, cuánto puede darnos, cuánto puede hacer para aportar en la sociedad, aportar y a realizarse como persona ella. Entonces, la persona guía intérprete, lo primero que debe hacer es aprender a reconocer a la persona. Así que le ve a la persona sordociega, dice, bueno, ella, ¿qué es? ¿En qué estadio está? ¿Sí? Eso es importantísimo. Ahora, como les decía al comienzo, ¿en dónde están los sordociegos? Tenemos 36.100 aproximadamente personas sordociegas que no se saben dónde están. Pues les vamos a dar la respuesta. Ellos están en institutos de personas sordas como son la USMEC, como es la Santillán. ¿Y en dónde están? Están escondidos, están disimulados ahí, ¿sí? Porque se les está dando más importancia a lo que más, a su mayor discapacidad, digamos, si son más sordos, están incluidos en los sordos. Igual, si son no videntes, están incluidos dentro de los no videntes y la sordera se le está dejando a un lado. Y en este caso sería en la Mariana de Jesús. Entonces, ¿cuál sería la labor? Si vamos a hacer alguna labor nosotros en esto, buscar en dónde están los sordociegos. ¿Sí? Adelante. Entonces, para mí un poco entusiasmada, un poco, bueno, tenemos que salir adelante con ellos, invitar a realizar investigaciones, tal vez crecer, podría ser un instituto pionero para aplicar las evaluaciones ecológicas funcionales en los institutos que ya los hemos nombrado, por ejemplo, la LOESMEC, la Santillán, la Mariana de Jesús, aplicar evaluaciones ecológicas funcionales y sacar en dónde está la persona sordociega para darles a ellos la atención que se merecen, la atención que necesitan realmente, para de esta forma incluirles en la sociedad, en una sociedad en la que hoy son totalmente invisibles, a pesar de que se hable de tantos y tantos porcentajes. En el CONADI están números, no se los encuentra. Nosotros vimos una fotografía antes, Valesca, si la puedes dar otra vez. Esta. Aquí, toda la parte izquierda, digamos, en donde dice Tatiana, estoy también yo, tenemos Jimenita, Carolina, Eli,
esta otra persona que tenéis abajo esta es la señora de la chica debajo, me olvidé, Natalia, son personas aquí del Ecuador, miren, personas detectadas por quien les habla, ellas son personas sordociegas, que con diferente forma de comunicarse, con diferente estadio, y tenemos que salir adelante con ellos, porque ellos, miren, son 1, 2, 3, 4, 5, unas 6 personas, sí, son unas 6 personas, y todos ellos con diferente método que ustedes están utilizando ahora, los guías, intérpretes, que pueden salir adelante, que podemos salir adelante, podemos buscar, podemos encontrar más personas sordociegas. Bien, con esto yo creo que terminamos, sí. Tienes la palabra, Valesca. Muchas gracias, mi querida Rebe. Entonces, no sé si es que pasamos a las preguntas, mi José. Sí, muchas gracias, Rebeca y Valesca. Vamos ahora a pasar con las preguntas, a ver si es que tenemos alguna pregunta por parte de los asistentes. A quienes no están prendidos la cámara, tal vez pueden también alzar la mano para poder identificarles, por favor. Yo soy la preguntona de la vida. Perdona. Gracias, Mada. Gracias. Algo que a mí siempre me ha causado una incógnita muy grande en la vida es pensar, el escenario es el siguiente: soy una mamá y tengo mi hijo sordo ciego. Nosotros sabemos cuál es el impacto de ser una mamá y que tenga su hijo sordo, que es un duelo, etcétera, etcétera. Pero pensar en la realidad de una familia con un hijo o hija que sea sordo ciego. ¿Qué puedes recomendar, no? ¿Qué nos puedes recomendar a los profesionales que estamos dentro de, inmersos en esta comunidad? ¿Cuál sería como los primeros pasos para dar esa motivación, más o menos tomando en consideración lo que Laverito nos hablaba de las emociones, ¿no? Para la Rebe y para Valesquita, por favor, mi pregunta. Bien, sí, cuando existe la sospecha de que tenemos un hijo sordociego, ¿cuál sería la sospecha? ¿Cuál sería un síntoma, por ejemplo? Cuando el niño, bueno, es sordo ya, sabemos que es sordo, ¿no? Y se comienza a golpear, se comienza a lastimar, digamos que se lastima su cabecita, se lastima sus piernas. Perdón, María José, estoy todo el tiempo presente en el evento, ya. Se presenta, se golpea, entonces eso ya nos puede hacer dudar, algo pasa con este niño, ¿por qué siempre anda golpeándose, siempre se lastima los brazos? Es porque tal vez porque se ha presentado retinitis pigmentaria, que es una de las razones para que la persona vaya perdiendo su visión. Se va haciendo la visión de túnel, en la noche ya tienen miedo de moverse incluso. Entonces, eso es un síntoma para la familia, es un síntoma para la mamá, algo anda mal. Y deberían estar los profesionales de los institutos de sordos, los institutos de personas no videntes, preparados para decirles, bueno, vamos a realizar una evaluación ecológica funcional y según esta evaluación, no alarmar a la mamá, puede ser que tenga alguna otra cosa, no solamente sordoceguera, pero mandarle a realizar exámenes específicos en base a la evaluación ecológica funcional para que se tenga, se llegue a saber ya con seguridad si este niño o esta persona adulta es una persona sordociega. Tienen que tomar en cuenta que la sordoceguera no es total, no es que siempre va, no veo nada,
no oigo nada, no, siempre queda algún de esto, un poquito de visión, un poquito de audición, ¿sí? Gracias, Miriam. Bueno, creo que complementando a lo que dijo la doctora Rebeca, pues es sumamente importante también aprovechar el tiempo. Al momento en el que ya se diagnostica la sordoceguera, aprovechar el tiempo para enseñarle todas las formas de comunicación complementaria que podamos usar. Por ejemplo, si es una persona sorda, ya aprovechar que sabe lengua de señas para poder practicar ya una lengua de señas apoyada y ver todos los métodos de comunicación y todas las adaptaciones posibles para que, como dijimos, sea en su mayor posibilidades autónoma, porque la sensación de sentirse incapaz, de sentirse una carga, afecta posteriormente a toda la persona en general. Entonces, es importante que al momento que ya se hace un diagnóstico, que sea el caso, pues aprovechar para poder enseñarle otros métodos, hacer las adecuaciones necesarias y aprovechar el mayor tiempo posible desarrollando las capacidades y las potencialidades para que cuando se presente una sordoceguera más profunda, pues tenga las formas de ser autónomo, lo más autónomo posible. Listo, muchas gracias, Rebeca y Valesca. Creo que había una pregunta más, sí. Cecilia. Por ejemplo, en el caso de que una persona que recién se le descubre que tiene sordoceguera, está en la edad de unos 16, 17 años, ¿qué se recomendaría? O sea, porque no ha tenido ningún contacto con lengua de señas y no se ha conocido que tenía esta discapacidad. ¿Qué sería lo ideal para empezar con ella en la educación? Gracias. Bien, a esta persona hay que ayudarla, hay que rehabilitarla, ¿sí? Primero que nada, tomando en cuenta el tacto, ¿sí? Rehabilitar su tacto, sintiendo, enseñarle a utilizar sus pies para sentir cómo vibra, todo su cuerpo tiene que rehabilitarse al tacto. Luego de eso, enseñarle a conocer, hay que se familiarice con el lugar en el que vive, en donde estaba, digamos, su closet con su ropa, sus zapatos. Él o ella tiene que ir familiarizándose con esto. Poco a poco, no vamos a decir que es un trabajo de una semana, un día, un mes, no, puede llevar años también, pero poco a poco esta persona, después de haber superado su etapa de duelo, que es muy fuerte, no solamente de ella, sino de toda su familia, entonces ahí es cuando hay que sacarlo adelante. Ya digo, tomando en cuenta más su tacto, y aquí tenemos un montón de guías intérpretes que estamos preparando, les están preparadas para hacer frente a esta situación. ¿Sí? A veces un accidente cerebrovascular y la persona pierde su oído, pierde su vista de pronto. ¿Sí? Nosotros como Crecer, como Instituto Crecer, estamos preparando a guías intérpretes, ¿sí? Ellas están súper bien preparadas para hacer frente a una situación así y sacar adelante a una persona sordociega. Como complemento a lo de mi querida compañera, pues creo que importantísimo lo que dice primero, desarrollar la potencialidad de su tacto. Después de desarrollar la potencialidad de su tacto, podemos verificar con esta evaluación ecológica funcional, como les decimos, es una evaluación de todos los aspectos, los restos auditivos, los restos visuales, hasta qué punto llegaron a conocer, hasta qué punto llegaron a comunicarse para poder tomar decisiones. Entonces, si tú evalúas a una persona y dices, bueno, habló, no habló, cuál fue su lengua natural, la lengua de señas o el español, conoció el braille, todas esas cosas son puntos que se deben tomar en cuenta para
primero desarrollar su potencia autónoma como persona y después tomar las otras adaptaciones. Primero es la comunicación, el acceso a la información, para después englobar todas las otras partes que siguen y más que todo para que puedas saber qué aprovechar de esa persona. Si sabe lengua de señas, aprovechas que sabe lengua de señas. Si sabe braille, pues aproveches que sabe braille. Pero sobre todo, primero identificas en la persona cuáles son sus conocimientos o qué potencias, qué capacidades desarrolló para poder tomar decisiones. Y en la parte educativa, pues vas a tener un informe larguísimo en el que vas a tener que analizar las diferentes formas para poder llegar a esa persona. Perfecto, muchísimas gracias por su presentación. Ahora vamos a dar paso a Teresa Obando. Voy a remover a las compañeras, un momentito por favor, y voy a ubicar a Teresa. ¿Dónde estás, Tere? Ya estás aquí. Listo, ok. Bienvenida, Teresa Obando. Ella nos compartirá su ensayo titulado La feminización de la enseñanza, el rol de las mujeres en la construcción de la sociedad ecuatoriana. Bienvenida. Muchísimas gracias, Majo. Buenas noches con todos y con todas. Muchísimas gracias, Joana. Bueno, como dijo la Majo, yo hice una investigación documental y bibliográfica cuyo título es La feminización de la enseñanza, el rol de las mujeres en la construcción de la sociedad ecuatoriana. Específicamente el objetivo que tuvo esta investigación, que se resume en la publicación de la revista que ustedes la podrán leer, es conocer a qué nos referimos con feminización de la enseñanza y si existió esta feminización de la enseñanza en el Ecuador, cómo esto influyó en la construcción social de nuestro país. En ese recorrido creo que es importante hablar de la palabra feminización, que no solo se relaciona con la presencia de lo femenino, porque resulta evidente como suena, sino con la permanencia de la mujer y el aumento constante de la mujer en diferentes áreas. A esto nos referimos con feminización. Este artículo, yo me motivé a hacer este artículo porque soy mujer, porque soy educadora, pero también porque estoy rodeada de mujeres educadoras, de mujeres referentes como nuestra rectora, educadoras que han construido la sociedad ecuatoriana y quería entender un poco más cómo llegamos a este punto. Por eso dividí el artículo en dos partes. La primera es una construcción, un recorrido histórico de la educación y el papel de la mujer en la educación en el país. Y la segunda es un análisis de este rol. Para realizar el análisis del rol de las mujeres, decidí entrevistar a 4 mujeres educadoras, profesionales en diferentes áreas que trabajan con diferentes edades, que son ecuatorianas, para conocer cuál es su postura y sobre eso guiar el texto. Con esto, en la primera parte, que es la parte histórica, voy a hacer un resumen pequeñito. Se tomó en cuenta en el artículo la parte republicana y se menciona primero a Vicente Rocafuerte, el segundo presidente del Ecuador, que en 1835 él abre la primera escuela para niñas en el país. Y esto es bastante interesante porque es una escuela pensada solo para mujeres, pero está pensada en que estas mujeres sean las responsables de formar a hombres de bien. ¿De acuerdo? Entonces, la visión de esta escuela no es profesionalizar a las mujeres, sino que estas mujeres vayan puliendo las buenas costumbres para formar a hombres de bien que van a formar a la sociedad ecuatoriana. Más adelante, García Moreno, como ustedes saben, era muy católico. Él reafirma este concepto de la sociedad católica. Y en la sociedad católica, él insiste en formar a las mujeres para que construyan la sociedad bajo los lineamientos católicos. Entonces, esta civilización o esta visión de educar a las mujeres está en manos de mujeres
para construir hombres que construyan la sociedad ecuatoriana. Más adelante, en la Revolución Liberal, viene Eloy Alfaro. Eloy Alfaro plantea un Estado laico, y desde el Estado laico, él dice, es penoso que las mujeres deban estar relegadas a una formación casi inhumana y que no tengan la posibilidad de tener ingresos propios, que solo puedan formar al hombre. Es así que en este proceso laico, él abre el Manuela Cañizares, el primer colegio normalista para mujeres formadoras, para mujeres docentes y educadoras. Y si bien este colegio o este precepto que marca Eloy Alfaro no está pensado desde lo católico, desde la formación interna en el colegio Manuela Cañizares, se vuelve a lo impoluto. Es decir, la mujer que salía del Manuela Cañizares debía ser el ejemplo de sacrificio, de bondad, de generosidad, de inteligencia, porque solo así va a poder formar una sociedad de bien. A este punto, también se forma el Colegio Juan Montalvo, que estaba pensado también como un colegio normalista solo para varones. Y es cuando se incluye también a los hombres en los procesos de formación, tanto a hombres para mujeres. Sin embargo, con el paso de los años, había algunas limitaciones. Una de esas era la salarial. Los hombres y las mujeres no podían ganar lo mismo. Y en la parte de la docencia, el sueldo no podía ser el mismo que el que tenían los hombres. Con el paso de los años y ya llegando a la actualidad, la carrera de la docencia se ha enfocado mucho más en las mujeres por diferentes razones. Fíjense, antes de darles las razones, hice una investigación de cómo están las cifras en el Ministerio de Educación. De 1993 a 1994 era más o menos equitativo, había el 58% de mujeres como docentes a nivel nacional, y hasta el año anterior, hasta en el periodo lectivo 2020-2021, ya son el 77% de mujeres las que son docentes en el país. Y esto se debe a algunas razones. Se debe a que no hay incremento salarial, se debe a que una vez más la enseñanza ha quedado en manos de las mujeres. A pesar de ello, estas cifras se sostienen en educación inicial, básica y media. En educación superior, las cifras se alteran, ¿de acuerdo? Este es el camino desde la época republicana de la historia de la feminización de las mujeres. Es decir, la educación ha quedado en manos de las mujeres, inicialmente pensando en la construcción de una sociedad católica y de hombres de bien, y más adelante con un Estado laico que al 100% no transformó esta posibilidad de mirar la educación de otra manera. Ahora, para analizar qué es lo que sucede actualmente en la educación del país, como yo les había contado, pude hablar con 4 mujeres profesionales, ya les voy a contar con quiénes, empezando por un precepto que es: la educación es un acto social. Esto lo dice Fernando Sabater, y se comprende que la educación no puede ser pensado solo por una persona, solo por una mujer, sino debe ser concebido, asumido por la sociedad. ¿De acuerdo? Por la familia, por el país, por el grupo, por la comunidad. No puede ser concebido como un acto individual. Es así que con una de las primeras personas que hablé es con Gabriela López Álvaro. Ella es educadora y una de las cosas que ella planteaba en la entrevista que yo le hacía, bueno, algunas cosas, solo saqué como lo más relevante de cada una, es que las mujeres en la educación no solo se han enfocado en temas racionales, ¿sí? Sino también sociales y afectivas a nivel personal. Y que una de las cosas que ella reconocía es que actualmente en la mayoría de centros educativos de diferentes niveles, las lideresas, las que están a la cabeza, son mujeres. Y ella ponía sobre la mesa una cuestión que es, una vez más, la diferencia entre el estereotipo de la mujer relacionado con la bondad, con la maternidad y con las buenas costumbres, y por el otro lado la necesidad del reconocimiento de lo femenino desde lo biológico, desde lo natural,
desde lo espiritual y lo personal. Luego pude conversar con María Elena Álvarez. Ella también es docente en las universidades del país, doctora también en ciencias de la educación y de la comunicación. Y una de las cosas que ella planteaba es que la mujer en la educación en el país, desde su propio análisis, ha logrado y pone mucha atención en la transformación con resultados, no solo en procesos políticos. Las mujeres viven la educación con resultados que se evidencian en temas cuantitativos, que son sostenibles en el tiempo y que tienen un impacto académico e integral. Y este tema me pareció muy interesante porque en la revisión de quiénes son los pensadores de la educación a nivel político, en realidad son más hombres. Entonces, desde la presidencia de la República, desde el ministro o la ministra de Educación, los asesores y todos los que están armando los currículos son hombres. Pero las que lo ponen en práctica, las que están en territorio, sea desde espacios de liderazgo, desde las aulas, formando a más docentes, son las mujeres. Entonces, este análisis es bastante certero, tomando en cuenta los resultados que se ha tenido con el paso del tiempo. Después pude hablar con alguien que tal vez le suena conocida, y es Belén Negrete. Ella está cursando su maestría, su segunda especialización, perdón. Ella es máster en innovación educativa y ha trabajado muchos años en educación y tiene una formación holística. Y ella planteaba algo importante, y es que el rol de las mujeres en la educación traspasa la cultura, y eso es absolutamente importante. Pero también ponía sobre la mesa que las mujeres desde la docencia traemos nuestro currículo oculto. Y este currículo oculto hace que muchas veces seamos las que seguimos fortaleciendo las debilidades del sistema. Y es importante ponerlo sobre la mesa porque estamos hablando de una sociedad patriarcal construida desde preceptos patriarcales que no ha sido transformada al 100%. Y otra vez regresamos a lo que yo les decía inicialmente en el segundo capítulo, que la educación es un acto social. Entonces no puede estar solo en las manos de mujeres, debe estar en manos de la sociedad, porque una vez más estaría todo como una responsabilidad solo de las femeninas, de nosotras las mujeres. Finalmente pude hablar con Sofía Cabrera. Ella es doctora en filosofía y ella planteaba una vez más cuál es el proceso holístico, cómo las mujeres miramos la educación en el país, y recordaba también la presencia de las mujeres en luchas históricas, en luchas sociales, y cómo ellas han ido construyendo simbólicamente nuevos imaginarios. Y cuando ella planteaba eso, era imposible que no se nos venga a la mente, o que no se me venga a la mente a mí, a Matilde Hidalgo, por ejemplo, que fue la primera mujer en ejercer el voto en 1924. Fue la primera en toda América Latina y fue la primera también en graduarse como doctora en medicina. Y hablando de luchas sociales y de mirar la educación de una forma holística, recordaba a Dolores Cacuango, que fue quien impulsó la creación de la educación bilingüe en el país, tomando en cuenta sus propias necesidades. Y eso nos lleva a tener la necesidad de mirar la educación desde el contexto, mirar la educación no necesariamente generalizada, sino desde la diversidad. Y eso se ha podido realizar por el aporte de muchísimas mujeres que han transformado la historia del Ecuador. Para ello hice un levantamiento de información que ya les dejo para que lo revisen en el artículo, de cuántas mujeres, o algunas mujeres, no todas, pero las más trascendentes desde 1887, y cuál ha sido su aporte en la educación en diferentes ámbitos, en el arte, en el desarrollo espiritual, etcétera, y cómo ha ido transformando eso la historia del Ecuador. Finalmente,
y en las conclusiones que pude obtener de este proceso es que la feminización de la enseñanza del Ecuador es evidente, ha sido históricamente así. Y en este espacio de docencia ha sido dejado a las mujeres, sobre todo en las áreas inicial, básica y media. Y esto, tomando en cuenta todo lo que han dicho las personas con las que pude hablar y los textos que he leído, resulta maravilloso por la formación holística y transformadora que pueden dar las mujeres. Sin embargo, ha resultado bastante difícil el valor que se les da, y esta es la segunda conclusión, el poco valor que se le da a la docencia como tal en el país. En el año 2022, es decir, en este año, aunque suene inverosímil, hubo una huelga de hambre en la que los maestros exigían una vez más un pago adecuado del sueldo. Y en realidad no pedían que se les incremente muchísimo el sueldo. Lo que pedían es que les paguen igual que un funcionario público que tenía las mismas características. Entonces, desde ahí nosotros podemos mirar el valor político y social que se le da a la docencia en general. Y una de las razones por las que este trabajo ha quedado también relegado para las mujeres. Otra de las conclusiones que pude sacar en este recorrido es que no podemos caer en un proceso de doble desvalorización, que sería ser mujer y ser docente, tomando en cuenta todas las características que están detrás. Entonces, esta conclusión precisamente es algo que debemos transformar. Las cifras no solo muestran la doble desvalorización, esta palabra difícil que dije, desvalorización, que existe en el país, sino en América Latina. ¿De acuerdo? Tomando en cuenta además que esto hace que la construcción de las naciones, que la construcción de nuestro país específicamente, queda en manos de las mujeres a nivel ejecutivo, a nivel de ejecución, porque a nivel de planificación macro, está en manos del Ministerio de Educación o de entes más grandes, burocráticos, que están manejados por hombres, que no están necesariamente en territorio o que no han tenido la cercanía que se requiere para generar planes más específicos que respondan a necesidades reales que puedan transformar realmente de forma integral la sociedad ecuatoriana. Otra de las conclusiones que pude obtener es que las mujeres históricas que pude investigar lograron la transformación de la educación y lograron procesos de inclusión y reconocimiento a las diversidades sociales, étnicas, culturales y geográficas de sus estudiantes. Además, que se reconocieron las luchas sociales por la equidad, por la educación bilingüe, por la justicia y el reconocimiento de la mujer en sus diversas facetas. Finalmente, considero, y esta es una apreciación personal, que si más mujeres fuesen las estrategas en la construcción de la identidad del país, de la reconstrucción y priorización de la matriz cultural, de la gestión y ejecución de alto nivel, se entenderían otras realidades sociales y políticas más inclusivas, más respetuosas y más equitativas. Esto es lo que yo pude investigar y ustedes podrán leer en la tercera edición de la revista Mente Abierta. Muchísimas gracias. Y antes de cerrar, la Majo dijo que debía contar mi experiencia escribiendo para la revista y quería contarles que fue una investigación que me llenó de muchísimas ganas de seguir transformando la realidad, mi realidad, la realidad de mis estudiantes y a través de ellos la realidad del país desde lo femenino. Y cuán necesario es salir de los estereotipos que nos obligan como a masculinizarnos para poder tener un espacio y regresar a lo femenino y a todo lo que esto significa para cada una desde su espacio y desde su diversidad. Además, sentí que actuaba en coherencia porque reconozco mucho lo que ha hecho nuestra rectora Yolanda y sé cómo ella ha transformado la educación del país. Y eso me ha dejado una satisfacción bastante grande. Así que eso es lo que he sentido profunda alegría, esperanza, coherencia y satisfacción. Muchísimas gracias.
Gracias, Tere, muchas gracias. Tal vez alguna pregunta por parte del público. Dano y Piero Ávila. Hola, buenas noches. Gracias, Tere, por compartir tu experiencia. Bueno, me apunté algunas cosas, pero me parecía interesante ir conociendo más reflexiones tuyas a partir de estas entrevistas, de este contacto que tuviste para desarrollar este artículo. Y yo lo primero que te quería preguntar, más una reflexión tuya a partir de este recorrido histórico que nos comentabas al principio, pero también seguramente a partir de las conversaciones que tuviste con diferentes personas. Tú hablabas de, digamos que hay una desvalorización de la educación y esto está ligada quizá a culturalmente una desvalorización de la mujer como tal o del rol de la mujer como tal. No sé si es que en esta experiencia, en este recorrido, no sé si es que tú tienes una percepción o tus entrevistadas tuvieron una percepción de cuál venía primero, digamos, en esta lógica ecuatoriana cultural de que hay una desvalorización de la educación per se, del rol de la educación y por eso las mujeres ocupaban o históricamente han ocupado ese lugar, o al revés, que hay una desvalorización del rol de la mujer como tal y por eso se le, entre comillas, otorgó, digamos, estos espacios de funcionamiento en la sociedad. Es posiblemente que estén ligadas, pero no sé si hay una reflexión de tu parte desde las invitadas de culturalmente cómo es que procesamos esto. Gracias, Dan. Bueno, sabes que este es un tema bastante interesante, pero después de realizar el recorrido histórico, lo primero que miras es que hay lo primero que es relegado a construir hombres de bien somos las mujeres, porque desde la educación o desde la concepción política del país, y esto me parece importante que lo tengamos claro, que son estos presidentes hombres que conciben la sociedad ecuatoriana. Y en esta concepción de la sociedad ecuatoriana, ellos dicen, sabemos que las mujeres son las únicas que pueden construir hombres de bien. En manos de ellas son en las que se debe formar esta sociedad, pero pensando en los hombres. Entonces, fíjate que desde el segundo presidente del Ecuador, desde Vicente Rocafuerte, él crea una escuela, no pensando en que las mujeres pueden ser profesionales, sino en que las mujeres deben estar tan bien educadas para que la sociedad sea buena, para que los hombres sean buenos. Entonces, desde ahí a nosotras en la educación se nos da un lugar, digamos que importantísimo, porque somos las responsables de construir la sociedad, pero desde acá, miradas desde acá, o sea, nosotras como responsables de esto, pero sin la posibilidad de ejecutar. En el camino, los datos muestran que al inicio, si bien teníamos un 50% de hombres, 50% de mujeres aproximadamente en la educación, de profesores, esto se fue mermando porque se entendía como a las docentes o el ingreso en la época de Eloy Alfaro, el ingreso que tenían las mujeres en la docencia era un adicional que servía para apoyar en el hogar a los ingresos que tenía su marido. Entonces, este ingreso no podía ser superior para no alterar este rango. Por eso fue que en esta época, a pesar de que las mujeres ya se veía la posibilidad de profesionalizarse, sus salarios no podían subir para que no haya este malestar en el hogar. Y si bien con el paso de los años eso ha ido variando y ya se entiende, no al 100%, pero ya socialmente entendemos la docencia desde otra perspectiva, el papel de los docentes, sean hombres o mujeres, se ha ido desvalorizando. Y eso es notable, no solo por a nivel de los salarios, como yo les decía, recién hubo una huelga de hambre que parece inverosímil, pero hubo en este año para que los salarios sean más justos, sino también en las condiciones en las que deben trabajar los docentes. Y si vamos un poquito más allá, las motivaciones son tan pocas que en las facultades de educación cada vez hay menos estudiantes que quieran ser docentes. Ver. Me pareció súper interesante tu trabajo, Tere.
Sabes que yo estoy ahora cursando una maestría en pedagogía y estaba pensando en la distribución. Y efectivamente, para empezar, hay una mayoría de mujeres. No me he fijado en la proporción, pero sí me llamaba la atención, sí, es más que una pregunta, es un comentario. Me llamaba la atención porque cuando este fin de semana una profesora preguntó qué es lo que ustedes hacen, dónde trabajan, etcétera. Resultaba que las mujeres habían estudiado licenciatura en educación y trabajaban en distintas ramas, ¿no es cierto? O sea, unas parvularias, primaria, qué sé yo. La mayoría en niveles, o sea, más tempranos, ¿no? En cambio, los hombres que eran docentes, la gran mayoría, me parece a mí, estoy hablando así muy en general, pero tenían otras profesiones y habían terminado teniendo que enseñar. Es decir, su primera opción no fue la docencia, sino que la docencia fue el recurso después de que la profesión no rindió. Entonces tenías ingenieros que no pudieron vivir de ingenieros y terminaron enseñando, ¿no? Entonces esto a mí, no, yo lo escuché, pero no lo procesé. Ahorita escuchándote lo proceso, inmediatamente estaba como buscando y parece que es un fenómeno mundial, además, o sea, y lo único que estaba pensando es, bueno, esto pareciera una extensión del rol materno, o sea, directamente, ¿no? Tú crías unos hijos propios y luego unos ajenos, más o menos, ¿no? Es una extensión directa, ¿no? Eso simplemente me pareció, sin más que, no era una pregunta, porque quería comentarlo y felicitar. Muchas gracias, Vero. Sabes que justo lo que acabas de decir, en la investigación salía mucho, que para las mujeres es una opción, para nosotras es una opción y es una vocación ser maestras. Actualmente, para muchos hombres, no hablo de una totalidad, es la posibilidad que se les abrió en el camino y eso, como tú lo dices, lo miras en diferentes espacios. Y lo otro es que sí, hablando con las mujeres que pude entrevistar, muchas regresaban al rol materno y una de ellas planteaba el rol materno sin ser madres o sin querer ser, pero que también está puesto en lo social. Y se planteaba la pregunta de ¿en cuánto tiempo o cuántas veces debemos responder a este estereotipo? Y si es un estereotipo, no. Y me parece que esta pregunta podría ser la motivación para una nueva investigación, porque es complicada de responder de forma azarosa. Pero es algo que salió y me parece bastante importante e interesante también. Muchas gracias, Vero. Ya, Majito. Listo. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora, antes de terminar, quisiera darle la palabra a Juan Carlos Arteaga, unos minutitos para dar por terminada el asunto. Bueno, qué increíble escucharles a ustedes aquí. Cuando yo les promocionaba entre mis coordinadores de carrera, decía que son las fantásticas Verónica Ávila, Teresa Obando, Valesca Lavarello y Rebeca Vinuesa, y sigo pensando lo mismo. Solamente una reflexión final y un agradecimiento. La reflexión final es que la educación superior, de lo que yo conozco, institutos técnicos y superiores, institutos técnicos y tecnológicos, están manejados por hombres, ¿ya? No conozco los datos en qué proporción, pero es un poco como que la educación superior del país, por lo menos a nivel de institutos, está manejado por hombres y eso se debe modificar. ¿Saben cuál es el dato de Crecer? Nosotros en Crecer, que es un dato interesante, tenemos 45 profesores dando clases este momento, de los cuales son 23 mujeres y son 22 hombres. De alguna forma me ha tocado estar al frente de la selección de docentes junto a sus coordinadores de carrera y desde siempre, históricamente, el Instituto Crecer ha sido una apuesta por el rol femenino en la educación superior. Siempre hemos intentado, con Yoli a la cabeza, por supuesto,
El hecho de que pueda ser un espacio femenino, ¿sí? En el sentido de darles la oportunidad, no en el sentido de competencia, ¿no? En el sentido de que tengamos la oportunidad y es un gusto el poder seguirlo manteniendo así al momento, ¿sí? Esto es consciente, esto es deliberado y ojalá se siga manteniendo así. En roles directivos, la misma cosa. Y estamos dirigidos, por supuesto, por Yoli y vamos construyendo también desde ahí un tipo de educación superior que pueda ser diferente. La revista, en esta tercera edición, cuando la Majo presentaba su propuesta, ella la presentaba y ella decía, ¿qué te parece una revista que esté escrita solo por mujeres? Y esa fue un poco la tónica de esta revista, ya lo hicimos o lo hizo así María José, y sigue siendo nuevamente el sumar a este aporte, ¿no? Esta apuesta por las mujeres dentro de la educación superior. José, únicamente agradecerte. La noche de hoy es solo el resultado de un trabajazo que has hecho y que has realizado durante el último año. Este es un esfuerzo que está comandado desde tu área, desde el área de investigación. Y en verdad, gracias por mantener esto vivo, ¿no? Gracias por darnos el espacio, gracias por presentarnos nuevas voces, gracias por hacernos notar que los profesores de Crecer y los estudiantes, por supuesto, también podemos aportar y podemos seguir construyendo lo que nosotros somos, ¿no? Nuestra especificidad y el ser si Crecer es un organismo muy raro dentro del sistema de educación superior y eso es algo muy emocionante, el momento que estamos construyendo educación, porque no somos cualquier instituto, somos un instituto atípico, un instituto raro, un instituto pionero, un instituto original, un instituto que está haciendo muchas cosas. Y eso es justamente porque tenemos a personas como Yoli, como los promotores, pero también a los coordinadores de cada una de las áreas, en este caso tú, José, haciendo cosas diferentes, ¿sí? Y que vamos también a construir una nueva, o somos capaces de educación, ¿sí? Somos capaces de construir una nueva forma de educación. Quisiera comentarles rapidísimo que para el año 2023 tenemos una nueva carrera. Esa nueva carrera se llama Tecnólogo Superior en Atención Integral al Adulto Mayor. Esta vez vamos a incursionar en el campo del adulto mayor, vamos a hacer investigación, vamos a hacer academia, vamos a formar terapeutas o personas que den soporte emocional al adulto mayor y eso es algo que se ha venido cocinando y que les estaremos diciendo más a profundo en otro tipo de espacios, de talleres, de comunicados, pero quería compartirlo con ustedes. De nuevo, José, gracias de verdad. Tú eres la gestora, quien está tras bastidores de toda esta revista. Y únicamente, profes, utilicen la revista dentro de las clases porque es un material útil, ¿no? Qué bonito que esta revista no solo esté linda a nivel de diseño o que esté bien escrita o que tenga algo importante que decir. Lo más importante de la revista y cuando se cierra el ciclo en realidad es cuando tiene lectores. Y la revista va a tener lectores solo en la medida en la que los profesores y las profesoras, ¿sí? La volvemos parte de nuestros sílabos, de nuestras clases, de nuestros cursos. Eso nomás. Así que en conjunto construyamos este sueño, hagamos que el ciclo se complete. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todas y sobre todo a ti, José, en esta noche. Listo, muchas gracias por las palabras, Juan Carlos. En realidad este es un trabajo de muchas personas que quizás ahora se lo visibiliza en una revista que
volviendo a este lado femenino, es con mucho cariño, con mucho cuidado a los detalles. Está esta ocasión llena de voces femeninas, fue con una intención, pero también con una construcción y un dejar fluir, ¿no? Todas las que se sumaron a este llamado, porque anualmente se hace un llamado para que se participe en las investigaciones y posteriormente también para que se participe en la redacción de los ensayos, fueron las profesoras. Así que muchas gracias. Me dejé nomás llevar por esas voces femeninas, por ese compromiso y dije, pues bueno, es el momento de que este espacio sea dedicado para ellas. Y para terminar la noche, yo quiero compartirles por este chat la revista. Ahí van a tener el link. Les invitamos a que la lean, a que la disfruten, a que la utilicen también como material didáctico dentro de sus clases, para que sientan también esa pasión y esas ideas con las que ha sido escrita. En esta revista tienen investigaciones que se realizan en el instituto, es una apuesta muy grande a la educación, es una apuesta muy grande a la transformación de la sociedad desde la academia, un poco dejando de pensar que solamente estamos rodeados de libros y que tenemos que aprendernos muchos conceptos y teorizarlo, sino que también estamos aquí para cambiar con ideas y cambiar con esos conceptos y transformarnos también como personas. Les agradezco mucho por haber sido parte de este evento. También les enviaremos la revista por todos los canales, grupos de WhatsApp, estará disponible en la web institucional y lo único que queremos es que la disfruten, que la lean y que la compartan. También que se sumen el siguiente año al llamado a las investigaciones y a la escritura de los ensayos. Un agradecimiento especial a nuestras estudiantes, intérpretes, practicantes de lengua de señas, Joana Dueñas y Cecilia Alvarado, que hoy nos han acompañado. Nuevamente, muchas gracias a todos y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias, buenas Muchas noches. gracias. Gracias, buenas Muchas noches. gracias. Gracias, gracias. Chao, bye. Gracias. Gracias, José. Felicitaciones. Gracias. Chao, diga. Chao. Esa vocecita. Chao, diga. Yo soy el otro estudiante. Chao. ¿Quién era ella?